¿Alguna vez te has preguntado qué separa un momento ordinario de uno que queda grabado a fuego en la memoria colectiva? No es el espectáculo, ni el ruido, ni siquiera la fama. Es la ruptura de la rutina, el instante en que lo previsible se quiebra y emerge algo tan humano, tan frágil y tan real, que quienes lo presencian sienten que son parte de algo más grande que ellos mismos. Ahora, cierra los ojos por un segundo e imagina esto. Estás entre 10.000 personas, el aire vibra con la música, la euforia es un líquido espeso que todos respiran. Y de pronto, la figura central, el ídolo, el hombre que convoca a esa multitud, se detiene. No es un error, no es un fallo técnico. Es una elección. Una elección de silenciar el mundo que él mismo ha creado para escuchar el latido de una historia que solo él puede percibir en ese mar de caras. Esto es exactamente lo que sucedió una gélida noche de marzo de 1996 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Juan Gabriel, en la cumbre absoluta de su poderío artístico, hizo algo que nunca había hecho y que juró nunca repetir, bajó la voz hasta casi un susurro, detuvo su propio concierto y entregó una lección magistral sobre lo que realmente importa. Quédate conmigo, porque este no es un simple relato anecdótico. Es una inmersión profunda en la psicología de un genio, en el milagro cotidiano de una pareja anónima y en la cadena de eventos extraordinarios que unió sus destinos. Vas a descubrir no solo lo que pasó en ese escenario, sino el porqué de cada gesto, la vida completa detrás de esas lágrimas en la fila 16, y la resonancia que ese instante tuvo en la vida de Juan Gabriel y en la de miles más. Te prometo que, al final, verás con otros ojos los pequeños actos de amor a tu alrededor y comprenderás el poder devastador de simplemente ser visto. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos sumergirnos en el contexto, porque el escenario no es solo un lugar físico, es un estado mental. Corría el año de 1996, y Juan Gabriel no era simplemente un cantante exitoso, era un fenómeno cultural, una institución nacional, un sinónimo de la emoción mexicana. A sus 46 años, había trascendido la música para convertirse en un consuelo, una celebración y un espejo para millones. Su serie de 5 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional era la prueba irrefutable de este estatus mítico. 5 noches, 50.000 boletos agotados, una hazaña logística y emocional. Cada una de esas funciones era un ritual colectivo, una catarsis planificada donde cada canción, cada paso, cada comentario del artista estaba perfectamente coreografiado. La última noche, la del evento que nos convoca, tenía una presión adicional. Era el clímax, la despedida de esa intensa semana y una especie de termómetro del amor de la ciudad. El público que llegó esa noche no era homogéneo, era un microcosmos de México, familias enteras, jóvenes enamorados, adultos mayores que habían crecido con sus canciones, gente de todos los estratos sociales unidos por la fe en una misma voz. Llegaron con sus propias cargas, sus propias historias de amor y desamor, de esperanzas y deudas, buscando en esas 3 horas de música un bálsamo, un escape, un reencuentro con algo que sentían perdido. Dentro de ese océano humano, en la fila 16 de la sección central, se encontraban 2 personas cuya historia era un testimonio callado de resistencia. Roberto, un hombre de 62 años cuya vida había girado durante 35 alrededor de las aulas de una preparatoria, donde no solo enseñaba materias, sino que intentaba inculcar valores a generaciones de adolescentes. Un derrame cerebral masivo 2 años atrás había borrado de un plumazo esa realidad. La parálisis de su lado izquierdo lo confinó a una silla de ruedas, le robó la fluidez de su habla y transformó al maestro respetado en un paciente permanente. Su mundo se redujo a 4 paredes, terapias agotadoras y una lucha diaria por recuperar lo irrecuperable. A su lado, siempre, estaba Elena. Con 58 años y 37 de matrimonio a sus espaldas, ella encarnaba un amor que no se declama, se ejecuta. Ante la avalancha de gastos médicos, seguros insuficientes y un futuro incierto, Elena no se hundió. Se multiplicó. Consiguió un trabajo de oficina durante el día, otro limpiando un edificio corporativo en la madrugada y un tercero los fines de semana en una lavandería. Dormía en fragmentos, comía a deshoras, y su cuerpo era un mapa de fatiga crónica.
Pero en sus ojos no había resentimiento, solo una determinación feroz y un amor profundo por el hombre que, en su esencia, seguía siendo el Roberto joven que le cantaba a Juan Gabriel en la cocina. Para ellos, la idea de asistir a un concierto era un sueño absurdo, un lujo de otra vida. Sin embargo, Elena, durante 6 meses, guardó cada peso extra, privándose de lo mínimo para sí misma, con una meta clandestina, comprar 2 boletos para la última noche de Juan Gabriel. No era solo un capricho, era un acto de rescate. Era la voluntad de robarle a la enfermedad una noche de normalidad, de devolverle a Roberto, aunque fuera por unas horas, la sensación de ser simplemente un fanático feliz, no un enfermo. Los 400 pesos que costaron esas entradas representaban un sacrificio monumental, pero para Elena, valía la pena con solo imaginar la luz en los ojos de su esposo. Mientras tanto, en la antesala del espectáculo, Juan Gabriel se preparaba. El traje blanco inmaculado que usarían no era una casualidad. Era una declaración. En un mundo de escenarios llenos de color y exceso, él elegía la pureza, la luz, una paleta en blanco que lo hacía destacar como una figura casi angélica. Esa noche, sin embargo, había una inquietud en el que ni su equipo más cercano podía identificar. No era nerviosismo, era una especie de nostalgia anticipada. Llevaba 4 noches entregando un show impecable, pero en su interior, como confesaría después, comenzaba a germinar una sensación extraña. La de la repetición mecánica. Los aplausos sonaban igual, los gritos seguían los mismos patrones, las caras se fundían en una masa amorfa. Era el precio de la grandeza, la rutina de lo extraordinario. A las 9 en punto, las luces se apagaron y el estruendo fue atronador. Juan Gabriel salió al escenario y, como un general que lidera a su ejército, arrancó con una sucesión de éxitos. Querida, amor eterno, hasta que te conocí, no tengo dinero. La energía era un circuito cerrado. Él la daba, el público la multiplicaba y se la devolvía. Por 1 hora, la maquinaria funcionó a la perfección. Pero en algún momento, durante la interpretación de Amor Eterno, los ojos de Juan Gabriel, que solían recorrer el público de forma general, se fijaron. No fue un acto voluntario, fue como si un imán invisible atrajera su mirada hacia un punto específico en las filas medias. Allí, entre el vaivén de brazos y el brillo de las luces de celulares primitivos, vio una imagen que se movía en cámara lenta, una mujer mayor inclinada hacia un hombre en silla de ruedas, limpiándole una lágrima con la punta de los dedos, mientras el hombre, con su mano útil, apretaba con fuerza la mano que ella tenía sobre su hombro. Fue un flash de 2 segundos, pero fue suficiente para crear una grieta en la coraza del espectáculo. Terminada Hasta que te conocí, con el público en un éxtasis absoluto, la orquesta inició los acordes triunfales de Querida. Era el momento cumbre, la canción que todos esperaban para cantar a todo pulmón. Juan Gabriel tomó el micrófono, se acercó al centro del escenario y abrió la boca. Pero no salió sonido alguno. En lugar de ello, sus ojos iniciaron un barrido lento, deliberado, casi táctil, sobre la multitud. No era la mirada radial del artista que reparte sonrisas. Era la mirada de un buscador, de un arqueólogo de almas. Los músicos, confundidos, repitieron la introducción, pensando en un error de timing. El público, primero eufórico, comenzó a callar, la ola de ruido decayendo en un murmullo y luego en un silencio incómodo. 30 segundos enteros pasaron, una eternidad en tiempo de concierto, con la música como único sonido y la figura blanca e inmóvil en el centro. La tensión era tan palpable que se podía cortar con cuchillo. Finalmente, con una calma sobrehumana, Juan Gabriel alzó su mano derecha, con la palma hacia la orquesta. El gesto fue pequeño, pero su autoridad fue total. La música cesó de golpe. Y en el silencio absoluto que siguió, un silencio que pesaba más que cualquier decibelio, bajó el micrófono y comenzó a hablar con una voz que nadie en ese recinto había escuchado antes, una voz baja, áspera, cargada de una emoción tan cruda que sonaba casi ajena a él. Perdonen que detenga el show, comenzó, y cada palabra era un clavo en el ataúd de la superficialidad. Sé que vinieron a cantar, a bailar, a olvidarse de sus problemas por unas horas. Y lo vamos a hacer,
se los prometo. Pero antes necesito decir algo. Hizo una pausa, respirando hondo, como si luchara por mantener la compostura. Llevo 5 noches cantando aquí. 50.000 personas me han visto esta semana. He cantado las mismas canciones, hecho los mismos movimientos, dicho las mismas palabras. Es mi trabajo, es lo que hago y lo amo con todo mi corazón. Otra pausa, más larga y significativa. Pero esta noche, mientras cantaba, vi algo que me detuvo en seco. Algo que no había visto en las otras 4 noches, algo que me llegó aquí. Se golpeó el pecho suavemente con el puño cerrado. Vi a una pareja. No sé sus nombres, jamás los he visto antes, pero los vi y lo que vi me recordó algo que, en el trajín de todo esto, había olvidado. Caminó lentamente hasta el borde del proscenio y se agachó, rompiendo la barrera sagrada entre el ídolo y el fanático. Desde allí, señaló suavemente hacia la oscuridad. Están por ahí, en el centro. Él en una silla de ruedas, ella a su lado. Y durante toda la noche, ella no ha soltado su mano. Ni un segundo. El auditorio contuvo el aliento colectivo. Hace rato, con Amor Eterno, los vi llorar a los dos. Y eso no es raro, mucha gente llora. Yo lloro. Lo que me partió el alma fue ver que cuando a ella le rodaba una lágrima, él le apretaba la mano con toda la fuerza que puede tener un hombre en su condición. Y cuando a él se le escapaba el llanto, ella, con la punta de los dedos, con una delicadeza que me dejó sin aire, se la limpiaba. Lo hacían como si estuvieran solos en su casa, como si este auditorio repleto, estas luces, yo, no existiéramos. Solo existían ellos dos y ese acto de amor silencioso. Juan Gabriel se puso de pie, y su voz, todavía baja, adquirió un tono de confesión pública. Y me di cuenta, con una claridad que me dolió, de que yo paso la vida cantando sobre el amor, escribiendo poemas al amor, vendiendo la idea del amor. Pero hace años, quizá décadas, que no veía el amor así. Desnudo. Sin palabras. Sin música de fondo. El amor que es un apretón de mano que dice, aquí estoy, el amor que es un dedo que enjuga una lágrima y dice, no estás solo. Yo he tenido todo lo que se puede tener en esta profesión, discos de platino, estadios llenos, premios, los viajes, los aplausos. Hizo una pausa dramática, y su siguiente frase cayó como un martillo, pero eso que vi esta noche, ese tipo de amor, yo no lo tengo. Y quizá nunca lo tendré. Y he tenido que hacer las paces con eso. La admisión de vulnerabilidad fue tan poderosa que en cientos de rostros comenzaron a rodar lágrimas espontáneas, no por la canción, sino por la verdad desnuda del hombre que tenían frente a ellos. Así que, si me permiten, continuó, mirando directamente hacia donde intuía que estaban Roberto y Elena, quiero dedicar la siguiente canción a ellos. A esa mujer que limpia lágrimas y a ese hombre que aprieta manos. Porque ustedes dos, sin saberlo, sin quererlo, me acaban de recordar para qué sirve todo esto. ¿Para qué escribo? ¿Para qué canto? Para capturar un poquito de eso que ustedes tienen y llevan puesto con tanta naturalidad. Con un gesto, le indicó al director de la orquesta una canción distinta. Y de los instrumentos surgió la melodía solemne, íntima y profundamente emotiva de siempre en mi mente. Juan Gabriel cantó, pero no para el auditorio, cantó para 2 personas. Cada frase, cada pausa, cada matiz vocal estaba dirigido a esa pareja invisible. Fue una de las interpretaciones más honestas y desgarradoras de su carrera. Cuando la última nota se apagó, hubo un silencio de varios segundos, un vacío sonoro cargado de significado, antes de que estallara una ovación no eufórica, sino reverente, como la que se tributa en un santuario. El concierto, tras ese interludio sagrado, retomó su curso. La energía volvió, la fiesta se reanudó, pero una semilla había sido plantada. Mientras el público salía, hablaba en voz baja, conmovido, preguntándose quiénes eran esos afortunados. En la fila 16, Elena y Roberto permanecían sentados, anclados al asiento por la emoción. Las lágrimas de Elena ya no eran de tristeza, sino de un reconocimiento abrumador. ¿Escuchaste, viejo?
Hablaba de nosotros. Nos vio, repetía entre sollozos. Roberto, con un esfuerzo titánico, logró articular con claridad. Nos vio a los dos. A los dos, Elena. Para ellos, ese instante ya había transformado su realidad. El sacrificio de los 6 meses, el agotamiento, la lucha diaria, todo valía la pena por este momento de visibilidad absoluta. Se sentían, por primera vez en años, no como una carga o un caso médico, sino como un testimonio vivo de algo bueno y valioso. La historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. En el camerino, Juan Gabriel, lejos de la euforia del triunfo, estaba sombrío y reflexivo. Su asistente personal, Mario, lo felicitó por el show, destacando la belleza de sus palabras. Fue lo más honesto que has hecho en un escenario, le dijo. Juan Gabriel lo miró y respondió con una seriedad inusual, fue lo único honesto que he hecho en mucho tiempo, Mario. Y necesito que me hagas un favor. Necesito que los encuentres. A esa pareja. No quiero que se queden como una anécdota. Necesito que sepan que lo que dije era real, que los vi de verdad. Mario, acostumbrado a caprichos de artista, entendió de inmediato que esto no era un capricho. Era una misión. Durante las siguientes 2 semanas, movió cielo y tierra. Revisó grabaciones de seguridad del auditorio, con permiso de la dirección, habló con personal de limpieza y seguridad que recordaba a una pareja con silla de ruedas y siguió un rastro tenue hasta dar con el nombre de Elena, gracias a un trabajador social del hospital donde Roberto se atendía y que casualmente era fanático. Averiguó su dirección y, lo más difícil, su rutina agotadora. Fue así como, a las 2 de la madrugada en un edificio de oficinas desierto, Mario se presentó ante una Elena desaliñada y sorprendida, que limpiaba un piso. Con una sencillez que contrastaba con la grandiosidad del escenario, le entregó el sobre. El cheque por 50,000 pesos era una fortuna para ella, una suma que representaba años de alivio. Pero la carta era el verdadero tesoro. La letra de Juan Gabriel, grande y con curvas, decía, Elena y Roberto, no sé si recuerdan la noche del concierto. Yo no puedo olvidarla. Ustedes no lo saben, pero me devolvieron algo que había perdido, la fe en el amor concreto, el que no se anuncia, solo se vive. Lo que vi en ustedes no fue lástima, fue envidia sana. Envidia del amor que perdura en la tormenta. Este dinero no es un regalo, es un gracias. Gracias por recordarme el porqué. Úsenlo para vivir un poco mejor, para suavizar la carga. Y por favor, sigan apretando manos y secando lágrimas. Eso es lo único que importa al final. Con todo mi cariño y mi admiración, Alberto, firmando con su nombre real, Alberto Aguilera Valadez. Elena leyó la carta una y otra vez, bajo la fría luz fluorescente del lobby, mientras Mario le revelaba el dato final, él nunca había hecho algo así. Ni antes, ni después. Esa pausa, ese discurso, fue único. Como si ese momento solo pudiera existir una vez, con ustedes como testigos. La unicidad del acto le daba un valor incalculable. El impacto de este encuentro se ramificó en múltiples direcciones. Para Elena y Roberto, el dinero les permitió contratar un cuidado especializado para Roberto, aliviar la carga de trabajo de Elena y, lo más importante, darse el lujo de salir a cenar algunas veces, de crear nuevos recuerdos felices en medio de la dificultad. Roberto vivió 5 años más, hasta 2001, y en su funeral, tal como había pedido Elena, sonó siempre en mi mente. Para Juan Gabriel, el episodio marcó un antes y un después en su relación con el escenario. Aunque nunca repitió un gesto tan íntimo y público, aquellos que lo conocían bien decían que su mirada durante los conciertos cambió, ya no barría el público, lo escaneaba, buscando, quizá inconscientemente, más de esos destellos de verdad humana. La anécdota, filtrada poco a poco por el personal y por la propia Elena años después, se convirtió en parte de la leyenda del divo, pero no como un chisme, sino como una parábola sobre la esencia de su arte. Y aquí es donde esta historia deja de ser un hecho del pasado y se convierte en un espejo para nosotros. ¿Cuál es la lección monumental que Juan Gabriel, sin planearlo, nos dejó en herencia?
Es la lección de la interrupción consciente. En un mundo que premia la velocidad, la productividad y el espectáculo continuo, él tuvo el valor de detener la máquina. De escuchar el susurro de la vida real que se colaba entre los acordes. Nos enseña que el verdadero lujo no es la fama ni el dinero, sino la capacidad de ver y ser visto en nuestra humanidad más esencial. Roberto y Elena no eran especiales por tener una historia de tragedia, miles la tienen. Eran especiales porque, en su gesto cotidiano de amor, fueron auténticos. Y la autenticidad, como un faro, atrae la mirada de aquellos que, como Juan Gabriel en ese instante, anhelan algo real. Esta historia te interpela directamente. En tu vida diaria, ¿cuántas veces pasas por alto los Roberto y Elena que te rodean? El compañero de trabajo que calla un problema, el familiar que da un apretón de mano en silencio, el desconocido que muestra un gesto de paciencia en la fila del supermercado. Son destellos del mismo amor del que hablaba Juan Gabriel. Y tú tienes el poder de hacer dos cosas. Primero, permitirte ser interrumpido. Dejar de lado por un momento la lista de pendientes, el celular, la prisa, y realmente ver a la persona que tienes al lado. Segundo, atreverte a hacer ese gesto. Un apretón de mano, una palabra a tiempo, un te veo sincero pueden ser para alguien lo que el susurro de Juan Gabriel fue para esa pareja, un salvavidas, una validación, un recordatorio de que su existencia importa. La grandeza no está en llenar auditorios. Está en llenar de significado un instante compartido con otro ser humano. Juan Gabriel, el ídolo masivo, nos enseñó que en la intimidad más pequeña reside la conexión más poderosa. Así que hoy, cuando termines de ver esto, levanta la vista. Mira a tu alrededor. ¿A quién puedes ver hoy de verdad? Porque a veces, todo lo que una persona necesita para seguir adelante es saber que, en medio de la multitud, alguien la vio. Si esta historia resonó en ti, si te hizo recordar a alguien o un momento en que te sentiste visto o invisible, comparte tu reflexión en los comentarios. No es solo un algoritmo, es crear un espacio donde recordemos juntos que la humanidad se construye con estos pequeños actos de valentía y atención. Y si crees que esta lección debe llegar a más personas, comparte este video. No para hacer crecer un canal, sino para esparcir una semilla. La de que nunca subestimemos el poder de bajar la voz, detenernos y mirar. El mundo está lleno de conciertos ruidosos, pero lo que cambia vidas son los silencios llenos de significado.